Hola, soy la psicóloga Gaby Jerez, fundadora del proyecto Tejiendo Tribu. Este podcast es un espacio para mirar hacia adentro, para comprender nuestro pasado y transformar nuestro presente. Aquí exploramos cómo nuestra infancia teje cada rincón de nuestra vida adulta y cómo, al entenderla e integrarla desde un lugar más profundo, podemos convertirnos en madres y padres más conscientes, amorosos y libres. Porque criar con conciencia no es solo acompañar a nuestros hijos, es también reconciliarnos con quienes fuimos y con lo que nos hizo falta recibir. Este es un viaje hacia una maternidad y paternidad más humana, más real y más despierta. Comencemos. Hola a todos y todas. Estoy a 2 días de no lograr subirles episodio en mayo y por eso dije, hoy tengo que grabar para poderles editar y alcanzar a subirlo porque en abril les fallé y no subí episodio, pero ya les compartí ahí en Instagram. Fue un mes muy rudo, ya saben, Santa, Pascua, el cumpleaños de mi hija y la verdad se me fue el mes y ni me di cuenta cuando abrí los ojos, ya era mayo e igual ahorita se me empezaron a ir las semanas, pero no, ya, lo prometido es deuda. Subí una encuesta en Instagram y con 3 temas y dos fueron los que más votos tuvieron. Uno ganó, por eso voy a empezar con este y además porque ahorita lo traigo muy presente, voy a hacer una ceremonia de este tema y porque siento que es como la síntesis de la esencia de mi trabajo, que últimamente he estado como acercándome más a ese núcleo y me encanta. Eso no quiere decir que he cerrado a eso, hay mucho más, pero sí es como el núcleo de todo, que es la sombra, los vínculos y el personaje. Justo voy a hacer una ceremonia aquí en Querétaro. Las ceremonias de cacao e hipnosis. Ahorita les cuento más a profundidad el por qué estoy metiéndome mucho en esto del cacao como un puente, ¿no? Es solamente un puente muy bello para poder ingresar de una forma distinta al subconsciente. Ahorita sí, sí me acuerdo y me da chance avanzando más en el tema. Saben que no me gusta hacer los episodios muy largos. Les cuento poquito de esta parte. El otro tema tenía que ver con esto de la crisis de identidad, sobre todo en la parte profesional en las mamás, ¿no? Sobre todo mamás con hijos entre, o sea, desde los 0 a los 8 años, por ahí, como al ser una etapa tan ruda y de un quiebre psíquico y como un quiebre en todos los aspectos. Ahorita en mis círculos con mamás, en reuniones, en talleres, con mis pacientes, es un tema que está así en verdad en el 99% de los casos y que también lo quiero abordar, ¿va? Entonces voy a dejar ese tema para el siguiente episodio, el de junio. Y ahorita pues nos vamos a ir a este. Al final saben que todo está vinculado y el episodio que escuchen del podcast va a estar alineado a todos los demás temas, porque todo es parte de lo mismo, es nuestro rompecabezas de biografía humana y de la conciencia humana. Entonces, bueno, vamos a irnos con este tema. Quiero empezar, no sé por qué me vino a la cabeza, con una anécdota personal, ¿no? Que parece muy simple, pero que en el momento en el que yo la viví me hizo reaccionar bastante, ¿no? Muchas veces nos pasa eso, como que ciertos momentos que parecen muy random o sin mucho significado, o sea, no me estoy refiriendo a cuando tuve mi parto y me cayó este 20, no, fue una situación como más aislada, pero que me dio muchísima información. Me vino a la cabeza y dije, ok, quiero empezar compartiéndoles esto, como para mostrarles lo potente que es la sombra y el impacto que tienen nuestros vínculos y que muchas veces no nos damos cuenta de ese impacto, otras veces sí, pero nos cuesta solitos cambiarlo. ¿Y cuál es esta anécdota? Bueno, esta anécdota es de cuando yo trabajaba en una asociación civil en Guadalajara, en la Casa de los Niños, en la Ciudad de los Niños, perdón. Em, bueno, es una asociación que apoya a familias de bajos recursos, de situaciones vulnerables y sobre todo mamás solteras que sus hijos van y se hospedan ahí, o sea, ahí se quedan, se vuelve su casa, ahí van a la escuela, de hecho la escuela está adentro, tienen cuartos, tienen a sus maestros, tienen a su psicólogo, o sea, es un lugar fascinante con realidades muy complicadas, pero bueno, yo estuve trabajando ahí, trabajé 3 años. Y mi vínculo con los niños era súper bello, súper fuerte, o sea,
Yo desde ahí siempre lo he dicho, yo sí, el convertirme en mamá me ayudó mucho a dirigirme a este camino de la crianza consciente, pero yo toda mi vida sentí una conexión gigante con los niños, o sea, a la fecha, o sea, le digo a mi esposo, hay niños que llegan y corren y me abrazan y se siente, no sé, algo ahí, siempre ha habido ahí. Entonces, al yo trabajar con estos niños, desde ahí empieza mi camino en crianza consciente, porque obviamente la asociación nos presionaba mucho a las psicólogas como a trabajar con la parte psicopedagógica, poner un diagnóstico, hacer pruebas, psicológicas para ver qué y, pues, yo, como se pueden imaginar, pues, chocaba mucho con toda esa parte, ¿no? O sea, yo siempre insistí en que estaba padre brindarles como este sostén a los niños, estar ahí, ayudarlos a gestionar un poco, pero que si no lográbamos de paso a pasito ir involucrando más a las familias, a las mamás, a mostrarles la importancia de su crianza, de su acompañamiento con los niños, de su presencia, pues no íbamos a poder avanzar mucho, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el contexto, ¿no? Yo les digo, tenía un vínculo gigante con los niños y sobre todo con los niños que tenían situaciones más complejas, o sea, como que el niño que peor se portaba, y yo lo voy a decir así porque la verdad a mí ya saben que el comportamiento, pues, lo veo desde otra perspectiva, era con el que yo más conectaba, ¿no? O sea, o el que más conectaba conmigo, o sea, el que más me necesitaba. De cierta forma, yo creo que se sentían un poco sostenidos, escuchados conmigo. Entonces había este niño que era el que todos veían como el más problemático, ¿no? Así lo voy a decir. O sea, era todo un tema, porque la verdad es que sí traía pues una historia de vida súper fuerte y de pronto tenía comportamientos pues muy agresivos con los demás niños, ¿no? Entonces siempre estuvo en la cuerda floja de si lo dejaban, si se iba, la. Yo adoraba a este pequeño. Entonces, bueno, random, ¿no? Un día se organizó un partido de fútbol, con los psicólogos, es que no me acuerdo el nombre de las personas que dormían con ellos y los acompañaban. Ahorita solo tengo la palabra guías por Montessori, pero haz de cuenta que eran sus guías. Y se armó un partido de fútbol y entró un chavo que tampoco me acuerdo que era él, si algo de deporte, no me acuerdo. Entonces, bueno, pues obviamente grande, fuerte y así. Yo era del equipo de este chavo y había, pon tú, 8 niños conmigo, 8 niños con otros adultos y pues jugando y todo. Mi personaje, no les voy a hablar a fondo, pero es muy competitivo, está muy enfocado en ganar. De pronto, antes ya ha cambiado mucho, yo era muy intensa, ¿no? O sea, en mis, todavía poquito, ¿verdad? En mi forma de hablar, en mis movimientos, en no sé, muy intensa. Entonces empezó el partido y pues yo con todo, obviamente, y jugando y no sé qué. Yo no lastimé a ningún niño, pero en un punto este chico, el señor, mete un golazo. Y el niño este que les digo, el niño que yo tenía mucha conexión con él, era el portero. Entonces el señor mete, le da un fuerte, yo eso no lo vi, ¿no? O sea, da un fuerte, bueno, como que lo vi y no lo quise ver o no lo supe aterrizar y mete gol. Entonces yo pues festejé con mi hermano así, ¡ah! La. Y yo, ganamos, se acabó y todo. Pasaron unos días y el niño no iba a mi oficina, estaba raro, y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Y entonces ya de pronto se acercaron conmigo los chicos que lo cuidaban y me dijeron, oye, es que el niño pues trae esto, ¿no? O sea, es que él dice que está súper triste porque tú festejaste el gol de una forma así súper intensa y a él se le lastimaron sus deditos. O sea, cuando el chavo le pegó súper fuerte, sin querer lastimarlo, pero a esto voy con los vínculos y con lo poco que a veces vemos, pues le lastimó sus deditos y él me vio festejar a mí sin antes poner atención a lo que había pasado con él, ¿no? Yo ahí, boom, ¿no? Ya saben, así fue como un shock de darme cuenta de que algo que yo no hice directamente, o sea, yo no le tiré durísimo a la portería, yo no, fui y lo lastimé, no sé, ¿no? Algo que no hice directamente, con mi personaje a cuestas había tenido un impacto tan grande en alguien, ¿no? Entonces, para mí ahí vino un shock de una crisis de mi personaje que obviamente me ha llevado mucho tiempo desandar, que ahorita se los resumo súper pequeño, pero que es algo gigante. ¿Y por qué les traigo esto? Ya voy a entrar como en el tema, ¿no? O sea, si bien no es como para castigarme y no, me equivoqué horrible, no, sino para tomar conciencia, porque eso es lo que más me importa. Porque me gusta mucho mezclar estas 3 palabras de sombra, vínculos y personaje. Nuestra sombra, acuérdense, la sombra es un término que
que acuña Carl Jung, que fue un psiquiatra, psicoterapeuta, o sea, era un máster en este tema de la conciencia humana, del comportamiento humano, del subconsciente, y él pone este término de sombra para hacer referencia a todas estas partes que negamos de nosotros mismos, que negamos no porque queramos, sino por supervivencia, porque son demasiado dolorosas, porque no encajan en la sociedad, porque no queremos mostrarlas o no podemos mostrarlas. Entonces, la sombra se va quedando en lo más profundo de nuestra conciencia humana, que sería el subconsciente, ¿no? Entonces, esta sombra nos hace tener ciertos miedos, nos hace estar triste por ciertas cosas, nos hace comportarnos de ciertas formas, que esa es la parte más importante y a la que voy, porque la sombra es muy parecido a lo que Laura Guzmán llama el personaje, ¿no? O sea, el personaje simplemente sería como este montaje o esta máscara o esta armadura, este disfraz, creo que me gustó más la palabra disfraz, este disfraz que me voy poniendo para sobrevivir esa sombra, para seguirla tapando, para seguir como de cierta forma habitándola. ¿Por qué digo habitándola? Porque el cerebro cree que esa es como esa realidad oscura de la vida, toda esa parte sombría. Entonces, yo hoy, aunque ya en mi pasado fue cuando, no sé, me pegaron horrible a mis papás, ¿no? Estoy inventando, no es mi caso. Hoy voy por el mundo creyendo que todos golpean, que todos violentan, que todos me van a hacer daño. A eso me refiero con que sigo habitando esa sombra. Entonces yo me monto este disfraz, este personaje y van de la mano, ¿no? Por eso sombra y personaje siempre los manejo en todo, o sea, como la parte. ¿Y qué pasa? Que se va a proyectar de una forma brutal en mis vínculos. O sea, el cómo yo me vinculo con mi pareja, el cómo yo me vinculo con mis hijos, el cómo me vinculo en el trabajo. Y de pronto podemos estar muy ciegos de esta sombra o cada vez ir cobrando más conciencia. Esta es la parte que a mí me toca, ¿no? En las biografías humanas. O sea, como desde el inicio ver qué tanta conciencia tiene mi paciente en este momento de su parte sombría y del personaje que se montó y qué tanto, obviamente, yo al ir ayudándole, tengo pacientes muchísimo más conscientes desde que inician, ¿no? O sea, quizá no tienen todo acomodado, pero claro que tienen muchísima más conciencia de este impacto. Entonces, al ir acomodando eso, nos vamos dando cuenta cómo donde más repercute la sombra es en el vínculo con el otro y se vuelve como este regalo también de poderle dar un giro a pasar del siempre culpar al otro, o el otro me hace, o el otro no hace, o el otro genera. O sea, esa es la parte como más ciega del proceso, que ahí todos hemos estado en alguna relación, a pasar como a darme cuenta de lo que yo genero en esa persona, de cómo me impacta lo que él hace y cómo yo le impacto en lo que él hace, de darle un giro incluso en la narrativa. La narrativa a mí me encanta, que es como esta, es lo que expresa el paciente, no solo literal, en las letras, en las palabras, sino en lo que hay detrás de cada frase, en lo que hay detrás de cada movimiento, de cada gesto. O sea, toda esa narrativa va a venir súper cargada del personaje, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, pues, es que ve las frases de la guerrera, ¿no? O sea, así, y se las digo y es como un rebote y es qué fuerte, ¿no? O ve las frases de la víctima, o ve las frases de la dragona, ¿no? O sea, cómo están cargadísimas de esta sombra y de este personaje. Entonces, ¿por qué se vuelve muy valioso verlo? Porque en los vínculos es donde de verdad podemos empezar a hacer un cambio. Y aquí empiezo a fusionar mis temas. Ustedes saben que a mí me encanta la parte espiritual. O sea, yo creo que el ser humano, algo que tenemos bellísimo es esta capacidad de conectar y de habitar la espiritualidad, ¿no? Porque, ¿y a qué me refiero con espiritualidad? Se los he repetido en varios podcasts, no en varios episodios, perdón, no hablo de una religión tal cual, ¿no? Hablo de esta capacidad de vernos como seres valiosos, únicos, pero a la vez conectados con un todo. O sea, esta parte de dejar a un lado el ego, que el ego sería como otra definición, otro sinónimo del personaje, como esta parte de lucha, de querer ganar, de creer que lo importante son cosas que realmente no son tan importantes, de empezar a amar mejor, a estar al servicio del otro. O sea, para mí la espiritualidad es algo gigante, esta habilidad de aprender a vivir presentes, de aprender a parar la mente, de aprender, no sé, les podría hacer todo un episodio de espiritualidad, algún día vendrá, pero en esta parte de trascender todo, ¿a qué me refiero con mis teorías?
yo de pronto, saben, yo amo la biografía humana, pero me costaba como, ya cuando teníamos el personaje y todo, con muchos pacientes, obvio, fluimos perfecto, ¿no? Otros no tanto porque se empiezan a desesperar y se vale, todos tenemos nuestro proceso, pero siempre la pregunta, bueno, ¿y ahora qué, no? Y me había costado como ponerle palabras a esto, ¿ahora qué hago con esta información? Y yo qué creo, que la biografía humana nos sirve para entender, para acomodar, para ordenar, para, ir encontrando la lógica de qué pasó en mi vida, cuál fue mi sombra y qué hice para sobrevivir a ella. Entonces, cuál hoy es mi personaje y cómo me he vinculado desde ese personaje con el mundo. Pero hoy, ¿qué quiero hacer con esto? Entonces ahí viene esta parte como de desandar al personaje, pero desde un lugar de nuestro ser esencial. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces se vuelve algo obsesivo, que ese era el otro tema que también tuvo muchos votos y ya lo tocaremos. Les digo que todo está unido, esto de la saturación de teorías y de ceremonias y de la, y que de pronto pareciera que somos súper espirituales y voy a estos lugares y canto mantras pero en mis vínculos afectivos soy súper violenta, pues soy pasivo-agresiva, en el coche ya casi le quise chocar a uno que se me metió, o sea, y ahí fue donde una vez ChatGPT me ayudó mucho, ¿no? Como que yo le estaba exponiendo como algo que quería lograr en un evento y me dijo, a ver, o sea, tu plus, sí, está padre y eres muy espiritual, lo que quieras, pero tu plus no es centrarte en estas cosas, tu plus es bajarlo a la cotidianidad, tu plus es que las personas puedan detectar cómo esto impacta en sus vínculos, en su maternidad, en su trabajo y que ahí empiecen a hacer cambios. Yo dije, wow, qué padre, me ayudó mucho como entenderlo así. ¿Y con qué quiero ir cerrando? Como con la parte práctica, ¿no? Como invitarlos a que cada vez pongamos más atención en esta parte de cómo me vinculo con los demás. O sea, de cuando estoy enojada porque hay un caos en mi casa y nadie me ayuda, ¿qué empieza a pasar adentro de mí? ¿Cómo yo comunico este enojo? Si tiendo a ser directa y fulminante, si tiendo a ser súper pasivo-agresiva y a empezar a decir: es que nadie me ayuda, sí soy muy víctima, sí soy", o sea, ¿qué rol tomo con emociones incómodas, con el enojo, con los celos, con la culpa? O sea, ¿qué rol empiezo a tomar? De pronto, cuando alguien más parece que me hace algo, en vez de quedarme centrada en: "Mira, es que me hizo esto o no hizo esto, y yo le pedí que me ayudara, voltear un poco la pregunta, no para deslindar al otro de culpa ni nada, o sea, eso no me importa ahorita, sino para como conectar con esta parte de yo que genero. Entonces, voltearme a ver a mí y decir, a ver, ¿cómo lo comuniqué? ¿Qué le pude haber hecho sentir? ¿Qué pudo haber pensado de esto que dijo? ¿Realmente lo habrá entendido? Y ahí empieza a cachar mil cosas. Ahí de pronto te empiezas a dar cuenta de cuántas violencias tenemos adentro y de cuánto esperamos que sea el otro el que cambie, que sea el otro el que reaccione, que sea el otro el que, ¿no? Y no nos damos cuenta de toda esta parte nuestra, donde está el personaje, pero así a tope por completo, ¿no? Entonces, ahí es lo bello del cambio, o sea, el que podamos usar esto para transformarnos y transformar nuestros vínculos. Ojo, no quiere decir que jamás nos vamos a equivocar, jamás vamos a ser perfectos, que todo el tiempo vamos a estar así como analizando lo que hacemos. De pronto sí se vuelve una forma de vivir. Yo sí les puedo decir, yo paso el 99% de mi día analizando lo que hago. Sí es cansado, pero a la vez se vuelve, no sé, o sea, me cuesta no vivir así, pero ya no lo hago desde un lugar de tanta culpa. O sea, sí la siento, obviamente, y lo he trabajado mucho. Antes me comía la culpa, o sea, pero ahorita lo uso más como un motor de cambio, ¿no? Como de seguirme entendiendo, seguir trayendo a la luz mis sombras y seguir mejorando mis vínculos, reconociéndome como humana que se equivoca y que explota y que tiene emociones que aún le cuestan gestionar, pero que es capaz de mirarlo, ¿no? Y de accionar distinto. Entonces, esta es la parte de la sombra y los vínculos. Obviamente, ya saben que en los episodios, pues, yo les presento un poco el tema, ¿no? Pero ya en sesiones, en las ceremonias, que les iba a decir eso rapidísimo, no me quiero pasar de 20 a ver si no ya me pasé. Lo aterrizamos de una forma distinta. Cuando lo hacemos con hipnosis, obviamente es más profundo, ¿no? Pero también en el diálogo uno a uno, pues está esta parte. Y lo que les quería resumir de las ceremonias. Yo cuando conozco el cacao, que fui a una ceremonia y me encantó, lo quise tomar, lo quise estudiar, porque se me hace un puente bellísimo, o sea, como para conectar con esta parte de la sombra, o sea, porque y
cómo estar, cómo habitarte, porque es como desde el pre, el voy a ir a una ceremonia, el voy a estar ahí tranquila, el empezarme a tomar mi cacao. El cacao tiene muchísimas propiedades, ¿no? O sea, luego sientes como el corazón despierta, va muy vinculado al corazón, ¿no? Cómo la mente se activa, pero desde un lugar no así intenso, sino más tranquilo y te deja estar y te deja ver y te deja sentir diferente y después sentirte como pleno, amoroso, tranquilo. Entonces es un puente muy bello, ya luego les puedo hablar más de esto, para entrar a donde yo quiero entrar. O sea, yo no solo hago la ceremonia de cacao, ¿no? El cacao lo uso como un canal para irnos a la hipnosis, para irnos al diálogo, para irnos a la toma de conciencia, depende cada taller y nos ayuda mucho a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Entonces, obviamente se necesita más, ¿no? Que el cacao, o sea, se necesita esta disposición, este diálogo, esta toma de conciencia, pero me encanta como ir innovando ahí técnicas que nos acompañen más. Entonces, ya luego les cuento más del tema y bueno, en el próximo mes nos vamos a otros asuntos. Cualquier duda, algo que les haya traído este tema, ya saben que me pueden escribir en mis redes. Les mando un abrazo, cuídense mucho.